Y a esta hora en Red Más Noticias, ustedes saben que nosotros somos hinchas furibundos del power femenino. Y aquí hay alguien que representa ese power femenino en Colombia. Ha tenido los puestos más importantes. Su desempeño siempre ha sido brillante. Su opinión es muy importante, no solamente porque es la presidenta de AmCham, que es la cámara que reúne a las empresas americanas que invierten en Colombia, que se interesan en nuestro país, sino porque también preside Aliadas, otro gremio, que tiene empresas muy importantes. Es una voz sumamente calificada para hablar de lo que está pasando, de lo que viene, del futuro. Doctora María Claudia Lacouture, es un gusto tenerla con nosotros en Red Más Noticias. Bienvenida. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación y muy agradecida de poder tener este espacio. Dice Ipsos, la última encuesta, que se está agudizando la percepción de pobreza, 79%. ¿Como que vamos de para atrás? Pues básicamente lo que uno ve es el 72% de las personas que les dan la oportunidad de tener un empleo salen de la pobreza extrema. El 9% de las personas que les dan un subsidio salen de la pobreza. Esto es una cifra que ha venido estableciendo Fedesarrollo, un análisis de muchos años, y lo que estamos viendo es que tenemos que seguir trabajando en la generación de empleo, empleo formal, empleo que incluya las nuevas industrias. Las nuevas generaciones de empleo que se están dando a nivel nacional están muy relacionadas con las nuevas industrias, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Y en ese sentido, si queremos construir, reducir esa brecha social, donde la pobreza es una de las grandes brechas que tenemos que trabajar mancomunadamente para esa generación de empleo. Pero entonces, María Claudia, ¿cuál sería la solución para romper esas brechas tan enormes que tenemos? ¿Empleo o subsidios? Empleo definitivamente. Y es un empleo que sea de largo plazo y un empleo formal. De hecho, una de las cosas que hemos venido trabajando desde la Cámara Colomboamericana, que agrupa empresas americanas, pero también agrupa empresas colombianas, es una cámara binacional donde hemos logrado construir conjuntamente con la Fundación Buffett un programa que ya hoy le está dando a 5.500 jóvenes empleo formal a largo plazo. Las vacantes están, el tejido empresarial quiere aportar y quiere seguir construyendo, y un ejemplo es este programa que estamos desarrollando. Pero al mismo tiempo se necesitan las herramientas para habilitar mayores oportunidades en la generación de empleo. Tenemos que construir, y lo que hemos venido buscando y que hemos venido proponiendo es, hay que fortalecer el desarrollo social, pero en conjunto con el desarrollo productivo. Hay que hacer una inclusión social que no limite la viabilidad del tejido empresarial. Y en ese sentido podemos construir, y ejemplos hay muchos. Ayer, cuando se conoció el cambio ministerial, ese remesón político, los 7 ministros que salieron, ustedes los gremios hablaban de 2 palabras: confianza y consensos. ¿Usted cómo ve la cosa hoy, doctora María Claudia? Totalmente, esas son las 2 palabras mágicas que necesita el país para poder seguir creciendo, para poder seguir generando beneficios, bienestar y recursos para los colombianos. Necesitamos mantener la confianza, necesitamos construir certidumbre, y parte del ejercicio que se logró hacer, y un agradecimiento al ministro Campo, porque realmente hubo diálogo, realmente hubo apertura, hubo un trabajo consensuado y un trabajo que permitió generar esa confianza y certidumbre. Hoy hacemos un llamado también de mantener y construir y seguir construir sobre lo construido. Cómo lograr generar acciones conjuntas que nos permitan generar esa confianza. Nosotros hemos tenido varias conversaciones con el doctor Bonilla, sabemos que las puertas van a estar abiertas y podemos construir acciones dentro de esas posturas que se va a necesitar entre el sector público y el sector privado. Hace 48 horas nosotros les mostrábamos, porque estuvimos en el foro de AmCham, y allá fue donde empezó todo. Allá fue donde el presidente Santos dijo lo que dijo, y después el presidente Petro dijo lo que dijo, mejor dicho. Ahí empezó todo lo que pasó en las últimas 48 horas, su foro. ¿Usted cómo ve hoy el país, doctora María Claudia? ¿Ese tejido empresarial hoy sí tiene la suficiente confianza? ¿Cómo ve la postura de la empresa privada? ¿Cómo ve la inversión privada hoy en el país? Yo creo que el presidente Santos hizo un llamado que me parece muy importante, y es el llamado a la moderación. Y para poder construir consenso, para poder hacer un diálogo constructivo, hay que oír y hay que generar una moderación. Y creo que en eso es muy pertinente para poder generar la confianza y poder generar también la certidumbre, la moderación. Hoy las empresas le están apostando al país, el tejido empresarial le ha apostado y le seguirá apostando al país. Todos queremos que Colombia siga creciendo, porque realmente lo que nos une es Colombia.
Y en ese sentido lo que necesitamos es confianza y certidumbre. Parte del ejercicio y lo que estamos viendo desde el punto de vista del tejido empresarial es que Colombia, el 92% de ese tejido son microempresarios, no son medianos, son micro. Y esa microempresa lo que necesita son habilitadores, necesita es una reforma laboral y una reforma pensional que los empuje a generar empleo. Ya vimos las razones de la importancia de la generación de empleo. El crecimiento del país, el 80% del crecimiento del país se da por el consumo de los hogares. Ese consumo de los hogares se da por el crédito, se da por las remesas y por la generación de empleo. Esa generación de empleo formal, que son 9 millones, más de 9 millones de empleo, el 84% lo hace el tejido empresarial. Entonces tenemos que lograr que esa microempresa, que es el 92%, tenga los habilitadores para seguir construyendo y seguir generando empleo. En este momento, con las diferentes propuestas que se están teniendo por parte del gobierno, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, ya pasamos por la reforma tributaria, pues efectivamente para la microempresa va a ser muy difícil construir un mayor número de empleos. ¿Por qué? Porque está limitando ese proceso. ¿Cómo lo limita? Lo limita con la imposibilidad de poder tener un empleo que tenga flexibilidad. Por ejemplo, los jóvenes son la nueva base de esa generación de empleo. Los jóvenes necesitan flexibilidad para poderse mover, necesitan y piden, de hecho, una flexibilidad laboral en horarios, necesitan también que puedan moverse de un sector a otro, necesitan también que dentro de su proceso puedan estudiar y puedan trabajar en nocturno, hacer un proceso de doble función, de doble poder adquisitivo que puedan tener. En fin, hay muchas variables que dentro de la nueva reforma se pierde la oportunidad de actualizar y de poner al día a Colombia para lograr generar un beneficio a los colombianos. ¿Y la ministra los está escuchando, doctora María Claudia? Porque por lo que veo la reforma laboral no le gusta mucho. Lo que vemos es que hay cosas de la reforma laboral que hemos resaltado y en las conversaciones con la ministra lo hemos mencionado, pero al mismo tiempo le hemos pedido a la ministra que utilicemos y tengamos la oportunidad de actualizar el Código Sustantivo del Trabajo. Hay una necesidad de Colombia de crecer y de seguir generando empleo. Sabemos que a través de las políticas se habilitan los procesos para que las empresas puedan desarrollar acciones y uno de esos es el empleo. Trabajemos conjuntamente en ese sentido. La ministra nos ha oído. De hecho, uno que hemos tenido... ¿Los escucha o los oye? Porque dicen aquí que escuchan mucho, pero de oír poco. Nos ha escuchado mucho en unos temas, nos ha oído en otros. Ay, ay, ay. Entonces, en unos temas, por ejemplo, el tema de la tercerización, sí, el tema del empleo a largo plazo, indefinido, no puede ser la variable única, tiene que haber la posibilidad de esa flexibilización. El tema también de las acciones que estén relacionadas con las industrias. Tenemos varias temáticas que realmente son importantes para poder construir y generar certidumbre y confianza. Y en ese sentido, pues sí hemos y seguiremos presentando propuestas para trabajar mancomunadamente con el Ministerio. ¿Qué le asusta a la empresa privada hoy, en su opinión, de las reformas que vienen por cuenta de este gobierno? Hay una cascada de... ¿Todas al tiempo? Todas al tiempo que se están dando, es una. Yo creo que ahí hay una necesidad y sabemos que hay que hacer procesos de reducir esas brechas sociales, que hay que mejorar, pero hay que mejorar sobre lo construido. Y esa cascada de necesidades administrativas que se le están dando al tejido empresarial, y volvemos a decir, 92% son microempresarios que no tienen la capacidad de cubrir todas esas necesidades administrativas legales que se les están imponiendo, va a ser muy difícil y eso va a generar que no permita tener la viabilidad. Muchas de las microempresas son prestadoras de servicios para la mediana y grande empresa. Al tener que abarcar todo el proceso de un contrato indefinido y no tener a término fijo o de obras por desarrollo de las necesidades, pues también las va a limitar. Tenemos que mirar esas posibilidades y sí tenemos que abrir el espacio para que la reforma incluya un proceso de generación de empleo. Sabemos que eso es una necesidad que tiene el país para reducir brechas, lo estamos viendo en los diferentes resultados de los análisis que hacen las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Sabemos que el gobierno quiere reducir las brechas. Lo que hemos buscado es cada uno por su lado logra generar resultados. Si el sector privado, el tejido empresarial está
haciendo un esfuerzo para reducir las brechas porque viene haciéndolo desde hace muchos años. Y el gobierno quiere hacer ese esfuerzo también. Qué mejor que unir esos esfuerzos, priorizar las necesidades, trabajar cada uno en sus roles y lograr generar unos resultados que realmente generen impacto. Y ese es el llamado que hacemos nosotros. Doctora María Claudia, usted ha estado en el sector público y ha estado en el sector privado. ¿Cómo se lee desde afuera que en 8 meses hayamos tenido 15 cambios de altos funcionarios, entre ministros y altos asesores? Pues realmente la confianza se genera es con continuidad. Por estabilidad. Y estabilidad. Y parte del ejercicio es cómo logramos mantener esas políticas a través del tiempo. Una empresa cuando llega a Colombia, los inversionistas, cuando llegan a Colombia que tanto se necesita también para ese desarrollo y crecimiento del país, necesitan una estabilidad para poder tener proyecciones a largo plazo de cuál va a ser su estrategia que le permitan unos resultados. Si no se tiene esa certidumbre, si no se tiene esa estabilidad jurídica, si no se tiene una proyección a largo plazo, pues efectivamente hay otros países que sí lo están dando. Le pongo un ejemplo. Nosotros hoy en día tenemos un recargo nocturno que efectivamente se ha venido dando, es un proceso de hace varios años que las empresas saben que existe ese recargo nocturno. México, por ejemplo, y Chile no tienen recargo nocturno. Nosotros queremos incrementarlo hoy en día y las empresas que invirtieron, que tienen su proceso laboral de contratación en la noche. y que trabajan en la noche, pues van a ver un cambio sustancial. No, pues y en ese impagable. sentido, pues efectivamente, otros países están presentando unas ventajas que nosotros no estamos presentando. Perdemos competitividad y en ese caso tenemos que buscar mantener esa seguridad jurídica y esas variables para que puedan seguirse manteniendo en el país. Usted cuando estuvo en ProColombia hizo que Colombia fuera muy atractiva. Colombia se volvió un país de moda. ¿Cómo hacer para que otra vez desde afuera sigan creyendo en lo que estamos haciendo acá, con todo esto que está pasando? No hay nada más fuerte que lo que las cifras digan se reflejen en una realidad y que lo que propongamos se cumpla. Esas son las dos variables para que a nivel internacional realmente crea. Y se hizo un esfuerzo muy grande, desde el 2012 viene trabajando para mejorar la imagen del país. Nos costó mucho trabajo abrir y quitar esa nube que tenía Colombia encima del tema de la inseguridad, por ejemplo. ¿Le tocó a Esa usted? es una variable que realmente genera confianza. Hoy estamos viendo nuevamente en los medios internacionales los titulares de Colombia y la inseguridad. No podemos volver hacia atrás. Tenemos que seguir fortaleciendo y haciendo acciones que vuelvan a fomentar que Colombia siga en el camino de procesos de dar seguridad. Y seguridad no solamente la seguridad militar, no solamente la seguridad ciudadana, es la seguridad jurídica, la seguridad de las normas de calidad, es la seguridad de los procesos, es la seguridad de la continuidad. Y en eso yo sí quiero que se vea la importancia de mantenerla y que se haga un trabajo para poder mostrar que Colombia mantiene un camino que le genere esa seguridad, que genere confianza y que genere certidumbre. Le voy a hacer una pregunta que la puede meter en problemas. ¿Cómo hace uno para hacer un cambio en una tendencia política sin radicalizar la ideología? Colombia lo ha demostrado a través de los años. Colombia tiene unas bases macroeconómicas, económicas, que le ha permitido en momentos muy difíciles seguir manteniendo un crecimiento y seguir manteniendo una imagen, como también unas políticas que le permita crecer. Yo creo que la democracia nos ha permitido que entre las dificultades y entre las diferencias de ideología podamos trabajar mancomunadamente. ¿Cómo se logra? Con un diálogo, con un consejo que permita una cooperación. De hecho, desde Aliadas, que es el gremio que agrupa 40 gremios de asociaciones a nivel nacional, hemos hecho una propuesta de generar un consenso y de lograr trabajar mancomunadamente entre el sector público y el sector privado a través de un consejo de cooperación que lleve a poner sobre la mesa las necesidades del país y que trabajemos mancomunadamente dentro de las diferencias. Lo bonito de la democracia es que se puedan generar temas conjuntos. Ese es el camino y esa es la fórmula para lograr que, independientemente de las diferencias ideológicas que tengamos, podamos construir país. Ahora le voy a cambiar el rol, ahora desde Aliadas, porque es que además maneja 2 gremios, imagínese, uno maneja uno, ¿cómo hace uno? Uno es AmCham, no sé cómo hace. Uno es AmCham, que es un Cámara. gremio que es la Cámara Colomboamericana, agrupamos 940 empresas
a nivel nacional, colombianas y extranjeras. Y otro es Aliadas. Aliadas es la asociación de gremios y asociaciones. Es un gremio de gremios que tiene 40 gremios que abarcan y que representamos a empresas a nivel nacional, más de 5 millones de empleos formales. ¿A qué horas vive, doctora María Claudia? Imagínese lo que está manejando. No, trabajamos fuertemente, tengo un gran equipo y un grupo de 40 gremios, asociaciones, coequiperos especializados que también todo el tiempo están trabajando para dar beneficio, bienestar y trabajar en favor de Colombia. Bueno, y en ese universo que usted maneja, que es enorme, ¿cómo están leyendo que el presidente diga, si no me pasan mis reformas por el Congreso, llamo a las calles? Pues nosotros hemos hecho un llamado a que definitivamente hay que mantener la institucionalidad del país. Dentro de la democracia, las instituciones son importantes y parte del ejercicio que tenemos todos los colombianos, trabajar día a día, es mantener esa institucionalidad. Y esa institucional tiene una razón de ser de distribución de poderes, tiene una razón de ser de trabajo mancomunado y tiene una razón de ser que la diferencia es lo que lleva a un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Yo creo que parte del ejercicio es cómo nos juntamos, cómo hacemos ese proceso que el presidente tanto hizo el llamado en el Congreso de la Cámara Colomboamericana, y es la moderación. Logremos diálogos constructivos, logremos acciones. Yo creo que el presidente Petro, dentro de la reforma a la salud, sí ha dado muestra que quiere generar consenso en múltiples puntos. Y hoy en día, con la entrada del nuevo ministro, abramos un nuevo capítulo. Trabajemos nuevamente en esa construcción de consenso, trabajemos en buscar ese diálogo, trabajemos en que podamos sentarnos a coordinar y hacer acciones que permitan tener el mejor sistema de salud del país. ¿Creemos que necesita mejora? Por supuesto. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. ¿Que el sistema de salud necesita mejora? Todas. Pero también hay cosas muy buenas que hay que construir sobre lo construido. Y adicionalmente, el sector privado tiene un rol que puede darle mejores resultados a las acciones que pueda tener el sector público. Mire lo que ha dicho el BID, y lo ha dicho en múltiples ocasiones. En todo el proceso del manejo de recursos, ha establecido que Colombia, desde el punto de vista del sector público, la eficiencia de manejo de esos recursos ha sido muy limitado. En cambio, el sector privado puede ser mucho más eficiente, con los parámetros y las políticas establecidas, por supuesto, por el sector público, con unos lineamientos, pero sabe hacer ese manejo y debería de mantenerse. El presidente Santos ha sido muy amigo de la empresa privada, lo mismo el presidente Uribe, lo mismo el presidente Duque. ¿Cómo va a ser la empresa privada ahora que tiene al presidente Petro? Que es distinto, no quiero decir que sea enemigo, ni mucho menos, simplemente tiene una visión distinta. Y los colombianos ¿Cómo se hace para que las comunicaciones ahí fluyan? Mire, y los colombianos reconocen la importancia del tejido empresarial para ese desarrollo económico. La encuesta nueva que se dio por parte de Invalme demuestra la confianza de los colombianos viene creciendo hacia el tejido empresarial. Y en eso, pues efectivamente tiene una razón de ser, y es que el tejido empresarial es un actor que genera bienestar, es un actor que está generando empleo. El empleo genera poder adquisitivo para que los colombianos puedan tener recursos para una vida digna, pero más allá de una vida digna, puedan tener espacios para poder tener temas sociales, para dar educación, tener acceso a la salud. O sea, hay muchas variables que van detrás de la generación de empleo y eso no nos podemos olvidar. Es un actor importante. Por muchos años, donde los colombianos son los primeros en decir, yo creo en mi empresa privada, yo creo en ese tejido empresarial. Y basado en eso tenemos que seguir construyendo empleo, tenemos que seguir construyendo bienestar. ¿Que hay cosas que podemos fortalecer desde el punto de vista del tejido empresarial? Claro que sí, y yo creo que ese cambio también se viene dando desde parte del tejido empresarial. Por eso nosotros desde la Cámara Colomboamericana dedicamos el Congreso a cómo es el papel y el rol del tejido empresarial para reducir esas brechas sociales. Y hay un rol muy claro, el tejido empresarial tiene que ser un propulsor para el desarrollo productivo, que pueda construir ese desarrollo social. Pero para lograr eso necesita políticas que lo habiliten, no políticas que lo inhabiliten. Para eso necesitamos generar consenso, para eso necesitamos un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Necesitamos sentarnos en una mesa para poder ayudar y fortalecer las necesidades. Tenemos variables hoy en día que están diciendo, oiga,
hay una inflación alta, que sea, digamos que, ojalá, estancado, pero sigue siendo muy alta. ¿Y qué significa una inflación alta? Un costo de vida alto para los colombianos, menos recursos para poder tener acceso a diferentes necesidades de los colombianos. En eso podemos trabajar mancomunadamente. Podemos trabajar mancomunadamente en la generación de empleo. Le contaba sobre el proyecto que tenemos, que los empresarios han puesto 12.500 vacantes a disposición de los ciudadanos colombianos para tener empleo. Empleo formal a largo plazo. Ya tenemos 5.500 que han sido empleados por 600 empresas, donde adicionalmente se le da una capacitación. Empleo sí hay. Empleo sí hay. Le estamos dando la capacitación también para que pueda ser pertinente ese empleo, pero necesitamos adecuar la educación del país y para eso necesitamos que el gobierno trabaje de la mano con el tejido empresarial en la pertinencia de esa educación. Necesitamos también generar variables que le permitan a los jóvenes tener educación y al mismo tiempo empleo. Trabajemos mancomunadamente en esas acciones que se están proponiendo en la reforma laboral y actualicemos el Código Sustantivo para que puedan tener nuevas oportunidades. Aquí lo que hay es oportunidad para crecer, oportunidad para trabajar, pero sí necesitamos fortalecer ese vínculo entre el desarrollo social y el desarrollo productivo. ¿Ya ven por qué les dije que era Power femenino? Doctora María Claudia, qué gusto tenerla con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muy valiosas sus apreciaciones. El gusto es mío y muchas gracias por tenernos aquí y tenernos presentes. Desde AmCham Colombia como desde Aliadas estamos totalmente con las puertas abiertas. De todo el sector empresarial colombiano. Estamos con las puertas abiertas para trabajar. Creo que lo mejor que podemos hacer es que todos los colombianos unamos el esfuerzo porque realmente lo que nos une es Colombia. La importancia del sector privado. Vamos con nuestra misión central de Red Más.